El pecado de Alana. Historia escrita por Laura Ave. Como mujeres siempre nos ha tocado ser las principales víctimas de la desigualdad. El hecho de haber nacido siendo hembra ya era una maldición para cada una de las familias aquí en la frontera de Siria. Yo, de origen musulmán, vivía con mis padres y 3 hermanos varones en una comunidad muy pobre. Mi padre era muy amoroso conmigo y nos trataba por igual a todos mis hermanos. Para él, yo era su princesa y siempre me consideraba por ser mujer a comparación de otras familias. Sin embargo, el líder de la comunidad y nuestra familia cercana influyeron para obligar a mi padre a someterme a la ablación femenina, porque según ellos, a mis 18 años, debía ser pura y evitar caer en la tentación del pecado. Como no quería sufrir algo tan atroz, huí lejos de mi casa y de mis padres que tanto quería. No deseaba someterme a esa cruel tortura, porque iba a sufrir de por vida. Entonces decidí irme muy lejos y me refugié en unas montañas. Ahí había un pequeño convento de monjas que predicaban el cristianismo. Les supliqué que me ayudaran, y aunque sabían que sería muy peligroso para ellas, al final dejaron que me quedara. El lugar era solitario, hacía mucho calor, y el convento estaba rodeado por montañas rocosas de piedra semiárida. De alguna manera estaban ocultas del gobierno ante sus reglas y sus severos castigos. Me llevaron a una pequeña habitación de piedra con piso de tierra. Había una cama y en la pared estaba colgado un Cristo negro. Los monjes usaban una pulsera roja en sus manos derechas y justo a las 3 de la tarde, en ese momento, todas comenzaron a reunirse en un templo. Cuando me dirigía también a ese lugar, una de las monjas me detuvo, diciendo que yo no podía entrar, que regresara a ayudar en la cocina. Obedecí la orden de la hermana, sin pretexto alguno. Me puse a lavar los trastes que se usaron para hacer la comida. Cuando terminé, las monjas ya estaban saliendo y nos dispusimos a servir la mesa. Al término de comer, cada quien se fue a realizar su quehacer ya establecido. Por mi parte, me asignaron limpiar el patio que daba hacia el templo cerrado. Comencé a barrer con una escoba de vara, y mientras me concentraba en terminar el quehacer, escuché un ruido que venía del templo. Era como una respiración un poco aguda, o más bien, parecía un gemido. Curiosa, me acerqué tratando de colocar mi oído en la puerta, pero en esos momentos sentí que golpearon por dentro y el candado cayó al suelo. Lentamente se fue abriendo, como si me dieran la bienvenida. De inmediato la curiosidad inundó mi cuerpo para saber qué había ahí dentro. Entonces, cuando caminé despacio, mirando que todo estaba oscuro y un extraño olor se penetraba en mi nariz. La atmósfera estaba muy caliente, provocaba bochornos en mi cara, mientras que mi cuerpo comenzó a sudar. Sentía algo de miedo e intenté salir de inmediato, pero en esos momentos, una respiración escuché que se iba acercando. Volteé para atrás y miré a una cabra en 2 patas. Se acercó hacia donde yo estaba y al agacharse al suelo en 4, acercó su nariz por debajo de mi enagua. Me quedé helada sin poder moverme. El animal balbuceaba y le brillaban los ojos con mucha intensidad. Sentía entonces mucho calor. El sudor escurría por mi frente, a tal grado de sentir que me quemaba en una hoguera ardiente. El animal comenzó a rodearme, y al levantarse en 2 patas, lanzó un golpe en la tela de mi ropa, desgarrando una parte, y quedó mi busto al descubierto. Aquella cabra, que era un macho, se acercó a olfatear la parte de mi cuerpo desnudo. Olía por aquí y por allá.
Mis ojos se petrificaron sin poder hacer nada. Entonces el animal comenzó a lamer con su lengua las puntas de mis pezones. No supe lo que estaba sucediendo, pero eso me gustaba, en vez de darme miedo. Me quedé por unos minutos inmóvil, mirando a la cabra y sintiendo una sensación deliciosa. Mientras más lamía mis senos, sus ojos le brillaban mucho más intenso. La cabra me rodeó el cuerpo caminando en 4 patas. Se revolcaba en el suelo para después pegarse en mi cuerpo. Comencé a retorcerme en la pared cuando el macho cabrío pasó su lengua por debajo de mí. Movía su lengua por aquí y por allá, hasta muy adentro. Luego daba vueltas como si estuviera danzando. Repetía el mismo acto varias veces, para después volverse a pegar en mi cuerpo. Al paso de los minutos, quedé recargada en la pared con las piernas abiertas. Dejé que la cabra siguiera disfrutando, porque yo sentía el mismo placer. Sin embargo, después de un par de horas, el macho cabrío comenzó a dar varias vueltas frente a mis ojos, y en medio de una espesa nube negra, desapareció. Los ojos de la estatua que se encontraba en el interior resplandecieron, mientras que una voz susurró en mi oído que decía: «Vas a volver, vas a volver, te estaré esperando». Después de ver desaparecer al macho cabrío, salí de inmediato del templo, porque escuché que las monjas se iban acercando. Tomé los pedazos rotos de mi ropa, saliendo despavorida. Sin embargo, olvidé atorar el candado. Corrí hasta la celda que me habían asignado. Cambié mis ropas para continuar con los deberes que aún no había empezado. En el fondo seguía sintiendo aquella sensación que me erizó la piel de la cabeza hasta los pies. Quería regresar nuevamente, pero estaba segura de que no iba a poder hacerlo. Quise terminar de barrer el patio del templo, pero una de las hermanas me indicó que dejara el quehacer y que lo terminara en otro momento. Al acercarse a abrir la puerta, miró que el candado estaba en el suelo. Lo tomó en sus manos y me preguntó quién había entrado. Yo estaba tan nerviosa que solo moví la cabeza diciendo: «No sé», y la monja se regresó a esperar a las otras hermanas, que llegaban en grupos de 3. Se encerraron en ese lugar. Yo me quedé un rato tratando de mirar algo por algún rincón o agujero, pero la hermana Cleo me sorprendió y me dijo que ayudara en la cocina. Mientras lavaba los trastes en el fregadero, en mi mente estaba el recuerdo de aquel momento en el templo. De repente sentí que había mojado mi ropa interior y de inmediato fui al baño. Quizás estaba algo confundida. No entendía qué le pasaba a mi cuerpo, que a cada rato se humedecía. Después de un par de horas, las hermanas regresaron, pero a una de ellas la llevaron sosteniendo de sus brazos a su celda. Pregunté qué le había pasado, aunque solo escuché que se había mareado con el calor del templo. Al llegar la noche, una campana comenzó a tocar, anunciando la retirada a las habitaciones o celdas, así las llamaban. Cada una de las monjas iba a su espacio y cerraba la puerta bajo llave por dentro. Podía escuchar el sonido de la cerradura, que daba un clic, y las luces se apagaban al momento. Me quedé sentada en mi cama, con una sensación de bochorno. El calor para mí era insoportable, que comencé a sudar por todo el cuerpo. Intenté recostarme en la cama, pero al estar a punto de cerrar los ojos, escuché un susurro que me llamó por mi nombre. «Ven, te estoy esperando». Era la misma voz que había oído del macho cabrío. No supe por qué, pero me levanté de golpe para ir corriendo hasta donde estaba el templo. Al llegar, la puerta estaba abierta, sin el candado. Después se abrió en su totalidad, como si alguien me estuviese esperando. Entré con mucha ansiedad, y ahí estaba una vela negra encendida, en medio de una mesita redonda.
La flama se meneó, y en cuestión de segundos, escuché sonido en el suelo, como pisadas de algún animal. Al darme la vuelta, ahí estaba frente a mis ojos aquel macho cabrío. Me miró e hizo un rugido estruendoso. Luego se acercó arrinconándome en la pared. Metió su nariz por debajo de mi camisón, rompiendo mi ropa interior con su lengua. Extendí mis manos en la pared, sosteniéndome de las maderas de un perchero. La cabra comenzó a lamer mi parte íntima con violencia, a tal grado que sentí algo de dolor cuando dejaba entrar su lengua. No aguanté más la sensación. El calor ya era insoportable para mí. Entonces dejé caer mi camisón por el suelo, quedando completamente desnuda. Y así permanecí, apretando fuertemente los cuernos del macho, al momento que pasaba su lengua por mí. La flama de la vela se meneaba de un lado para otro. En esos momentos, mis gemidos se escucharon por todo el templo, y el macho resplandecía sus ojos para hacerlo con mucha más fuerza. Fue en esos momentos que me tendí al suelo, porque quería sentir el cuerpo de la cabra dentro del mío. Él me miró, se puso en dos patas, y asombrosamente vi su gran miembro totalmente erguido. En cuestión de segundos, entró entre la suave pared de mi intimidad. Esa noche presentí que me estaba entregando al mismo demonio. Ya no era una joven virgen. Había cometido el más cruel de los pecados. Pero eso no me importaba, al saber que nadie en este mundo me iba a hacer sentir lo que logró aquel macho cabrío. Ahora vendré todas las veces que yo desee hacerlo. Una voz demoníaca resonaba en mi cabeza. Mientras me enredaba entre las sábanas blancas de mi cama, había llegado ya muy tarde del templo, después de experimentar otra de las más exquisitas experiencias. Vivía con la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar con todo ese deseo que llevaba por dentro. Mis apetitosas ganas no se calmaban. Aunque la noche anterior había pasado horas con el mismo demonio convertido en una cabra. Por la mañana me levanté disimulando ante las demás monjas. De ninguna manera debían enterarse de que yo también entraba al templo para visitar al diablo. Sin embargo, esa mañana me extrañó que faltó una de las hermanas en la mesa. ¿Estará enferma?, me pregunté. Traté de averiguar con la hermana encargada de tocar la campana, que usaba para llamar a las monjas. Ella movió su cabeza diciendo: «No sé nada», pero su respuesta me dejó inquieta. Tenía un semblante extraño en la cara. Era como si estuviera asustada. Después del desayuno, caminé por los pasillos del convento. Ráfagas del viento chocaban con mis mejillas, trayendo consigo la tierra del desierto. Las monjas, acostumbradas a caminar en grupos, se veían en constante movimiento, como si algo ocurriera. Traté de saber qué era lo que sucedía, pero no logré averiguar nada, y pronto una de las hermanas inesperadamente me llevó a mi cuarto, dejándome bajo llave. «¿Por qué me encierra?», pregunté sin saber nada. «No debes saber nada, solo obedece», recibí como respuesta. Antes de entrar a este convento, la Madre Sara me dejó muy claras las reglas, y una de ellas era no hacer preguntas de lo que escuchara o viera dentro del convento. Al principio no entendí muy bien qué fue lo que quiso decirme, pero conforme pasaban las horas estando en ese lugar, que ya me causaba demasiada inquietud, decidí tratar de averiguar las cosas que no me desconcertaran. La tarde estaba cayendo y seguía encerrada en aquella celda. De pronto escuché que alguien se acercaba y abrieron la puerta de mi habitación. «Ya puedes salir», me dijo una de las hermanas con la voz arrogante. Me quedó mirando por unos segundos. Después hizo un comentario que me causó impresión. «No debes probar lo prohibido. Te podrías quemar». Al salir de mi habitación,
Intenté correr hasta donde estaba el templo. Mi intención no era entrar, sino escuchar al ser que estaba ahí dentro. Me conformaba con oír su excitante respiración. Mordiendo mis labios con hambre, me acerqué hasta donde estaba el patio. De repente, escuché como algunos murmullos o voces en la parte de atrás de ese templo. Al acercarme con cautela, estaba un hombre como de 50 años, junto a la madre Sara. Le dio una bolsa negra, que al parecer contenía algo muy grande. Lo echó a una carretilla y se fue por una vereda que bajaba del convento. Me quedé pensando, ¿qué era aquello que se llevó ese hombre? Pero en esos momentos, escuché que me llamaban por mi nombre. La madre te está esperando en su oficina, me dijo una de las monjas, formando en su rostro una mueca de enojo. Fui corriendo para saber qué pasaba. Al llegar, ella estaba tomando a sorbos un vaso de leche, y cuando me miró entrar, se acercó y me dijo: «Ahora tú te harás cargo de los deberes de la hermana Zaina». Sonreí, porque sabía que tendría más libertad de andar en el convento, y sobre todo para escabullirme de noche hacia el templo. Estaba realmente feliz por eso. Después de cenar me dirigí a tallar los pasillos con una esponja. Tenía las manos hinchadas, pero me apresuraba para ir lo más rápido posible al templo. De repente sentí que me tocaron uno de los hombros. Al voltear no había nada, y un susurro llegó hasta mi oído izquierdo. «Ven hacia mí», me decían. La piel se me erizó, a tal grado que dejé caer la cubeta con agua. Corrí hasta el patio donde se encontraba esa pequeña capilla. Estaba abierta, y al entrar no había nada. Esperé por unos minutos, pero nada ocurría. Entonces vi que alguien se acercaba, ocultándome por detrás de unas piedras que estaban apiladas. Era la madre Sara. Desilusionada me fui a mi habitación para enredarme entre mis sábanas. Pero en ese instante, sentí una ráfaga de viento que azotó la puerta de mi alcoba. Al despertar mi cabeza, ahí en mi cuarto estaba el macho cabrío, con sus ojos resplandecientes, que parecían el fuego de las llamas del infierno. Me miró y sacó su apetitosa lengua, para después acercarse al pie de mi cama. Lancé la sábana por el suelo, junto con mi bata blanca. En segundos ya estaba desnuda, mirando hacia arriba. El macho dio un salto en la cama, llegando hasta el techo. Después, con su áspera lengua, comenzó a lamer cada uno de mis senos. Me retorcía de un lado para otro, apretando los cuernos del animal sediento. En esos momentos, las pupilas de mis ojos se dilataron, y mi vientre se comenzó a contraer. La cabra hizo un gruñido, y con su lengua comenzó a entrar sobre mi intimidad. Un suave dolor me desgarró por dentro. Al ver la lujuria del macho dentro de mi cuerpo, gritos ahogados se quedaban entre mi garganta, al sentir el gran miembro totalmente erguido que se meneaba. La cabra me miraba al mismo tiempo, convirtiendo la atmósfera en los aposentos del mismo infierno. Sentía a cada momento su fétido aliento, que rozaba la piel de mi cuello. Llegando la madrugada, escuché pasos afuera de la habitación. Los ruidos interrumpieron a la cabra, que enojada pegó un gruñido de enojo. Luego saltó de la cama, abandonando el ardiente calor de mi cuerpo. Me miró con sus ojos resplandecientes, y con esa masa de humo negro, salió por la ventana de mi cuarto. Tocaron la puerta, y al abrir no había nadie, pero pétalos de flores blancas formaban un camino en el suelo. El camino de pétalos de rosas soltaba un perfume suave y acogedor. Miré que justo al final de este, una sombra se movió perdiéndose en una pared. Me puse una manta en el cuerpo para averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Pero justo cuando iba a medio camino, algo me picó en la planta del pie. Al levantar la mirada, vi que los pétalos de rosas
eran trozos de vidrios manchados con gotas de mi sangre. Entonces una chispa sacudió mi cuerpo, y el miedo invadió todo mi ser. Corrí hasta mi habitación, mirando que las imágenes sagradas que colgaban en las paredes se iban moviendo hasta quedar de cabeza. Impactada por la aterradora escena, llegué hasta la puerta de mi habitación, y al abrir, alguien golpeó mi frente, cayendo al suelo inconsciente. «Alana». Una voz escuché que me llamaba estando en otro lugar que desconocía. Era un abismo completamente negro, y solo me veía desnuda, flotando en el espacio vacío. De pronto un aire caliente me envolvió, a tal grado que sentí que me estaba quemando. Y al abrir los ojos, ahí estaba un ser que no podía apreciar su forma. Me daba la espalda, susurrando una risa burlona. Intenté moverme mientras seguía flotando, pero cuando este ser se dio la vuelta, era como una persona con la cabeza redonda. Tenía unos grandes ojos brillantes, y de su boca salía una enorme lengua de color negro. De pronto mis piernas se abrieron, y aquel ser se acercó y comenzó a introducir la punta de su lengua a través de mi parte íntima. Pegué un grito de dolor, porque sentía que me desgarraba por dentro. Me movía de un lado para otro, tratando de liberarme de esa entidad, pero era imposible. Mi cuerpo estaba inmóvil. Un silbido llegó a mis oídos. En ese momento, vi la imagen de mis padres enojados por lo que había hecho, y junto a ellos, la señora de la comunidad, que se encargaba de practicar la ablación femenina. Tenía una navaja con sangre, y me mostró un frasco que contenía algo rojo, bañado en alcohol. Riendo a carcajadas, extendió su mano con el frasco, mientras miraba que, en mi intimidad escurrían gotas de sangre. Llorando intenté hablar, y al abrir los ojos, estaba en la cama de mi celda. Una de las monjas permanecía sentada a mi lado, mientras que alguien más entraba por la puerta. «Al fin despertó», dijo secando el sudor de su frente. Hacía un calor como el mismo infierno. «Pensamos que no lo harías», luego añadió, intercambiando miradas con la otra hermana. «¿Qué me pasó?», le pregunté. «Te encontramos inconsciente en el pasillo». Ella sonrió. Las monjas salieron del cuarto, mientras yo me quedé recostada durante un rato más. Al ver el reloj, eran las 7 de la noche. Entonces no sé cuánto tiempo había quedado inconsciente. Minutos después, un ruido se escuchó que se iba acercando, y la manija de la puerta giró lentamente. No había nadie. El pasillo estaba oscuro y solitario, pero un ambiente caliente inundó la atmósfera del espacio. Salí de la cama caminando sigilosamente, con los pies descalzos. De pronto escuché como una letanía o murmullos en una de las puertas que estaba cerrada bajo llave. Me acerqué y vi que había luces alumbrando el interior. Parecían velas o veladoras que se meneaban sus flamas. Los murmullos se escucharon mucho más claros. Eran de voces de mujeres, y poco a poco fueron cesando. Intenté mirar por una pequeña rendija, y ahí estaban todas las monjas sentadas en unas bancas, y en medio una persona que no alcancé a apreciar, pero podía jurar que era un hombre. Ellas se levantaron para salir de ese lugar. Entonces fui corriendo para mi celda. Miré a través de mi puerta cómo salían formadas en 3 filas, y cada una regresaba a su dormitorio. Me quedé esperando para saber qué había adentro. Si algún defecto yo tenía, era que mi curiosidad no tenía límites, y en esos momentos se me estaba manifestando con más fuerza. Cuando todo quedó en silencio, fui corriendo hasta ese lugar del convento. Era como un centro de reuniones. La puerta estaba entreabierta. Caminé al interior sin hacer ruido. Había velas y veladoras que adornaban las paredes para alumbrar el espacio.
Bancas de madera formaban varias filas, y en la pared del centro se encontraba otra puerta entreabierta más pequeña. Me acerqué a tocar con mis manos por unos segundos. Después, una voz masculina me interrumpió a mis espaldas, haciendo temblar mi cuerpo. ¿Estás buscando algo? Al darme la vuelta, estaba alguien con una capucha que le cubría el rostro por completo, pero la voz parecía masculina. En segundos se descubrió la cabeza, y mis ojos se impactaron al ver a un hombre que tenía un tercer ojo en la frente, que se abría y se cerraba. Era de piel morena, calvo totalmente, con arracadas en las orejas y en su nariz. Me rodeó varias veces como olfateando mi cuerpo, mientras su tercer ojo se iluminaba varias veces. Pétalos de rosa comenzaron a caer del techo, apareciendo misteriosamente. De inmediato, aquel hombre se quitó la capucha, y no podía creer que estaba viendo su cuerpo totalmente desnudo. Se acercó lentamente para tomarme de la cintura, y me llevó hasta donde se encontraba una mesa larga, como de 3 metros. Sujetó mis manos con unas cuerdas, quedando extendidas. Luego comenzó a realizar extraños movimientos, como si estuviera danzando. Era igual que el macho cabrío. Extendió su mano sobre mi cuerpo, abriendo las ropas que cubrían mi pecho. En cuestión de segundos, comenzó a succionar cada punta de mis senos. Las cuerdas se comenzaron a apretar a cada movimiento de aquel hombre, provocando marcas en mi piel que dolían demasiado. Sin embargo, el momento apenas estaba a punto de comenzar, cuando el misterioso hombre dijo unas palabras en voz alta. «Has venido a entregarte nuevamente a mí. Te estaba esperando». Con mis palabras ahogadas, solo le dije que sí. Entonces comenzó el verdadero placer, al sentir su cuerpo posado sobre el mío, y yo sin poder moverme, subió hasta la mesa, abriendo mis piernas, dejando al descubierto mi intimidad. El misterioso hombre me comenzó a oler de los pies a la cabeza, para después comenzar a degustar. Sentí cómo entraba a través de mí de manera violenta, mientras las cuerdas de mis manos me hacían sangrar las muñecas. Gemidos salían de mis gritos ahogados, mientras que el tercer ojo de su frente parpadeaba con mucha intensidad. Gruñidos salían de la garganta de aquel hombre, al menearse de un lado para otro. Era como si tuviera encima de mi cuerpo al mismo animal, el macho cabrío. Después de una hora tendida en la mesa, el hombre se detuvo para ponerse de pie. Estaba descalzo, y su piel morena, perfectamente bronceada, le daba un toque radiante a su cuerpo. Me miró, y con una respiración frenética, poco a poco fue cambiando de tamaño. Al levantar la cabeza, estaba ahí el macho cabrío, que de inmediato se puso en 2 patas, solo para acercarse a lamer mi parte íntima. Después de unos minutos, la cabra se posó en la mesa y rompió las cuerdas que sujetaban mis muñecas. Sus ojos resplandecieron, y al levantarme para ponerme de pie, me arrinconó nuevamente en la pared para comenzar a lamer desde mis senos hasta mi pared íntima. Parecía que de esa manera lo disfrutaba, al igual que yo. Momentos de placer se desataron, estando en compañía del macho cabrío. Sin embargo, antes que el tiempo se nos terminara, escuché detrás de la puerta que alguien se acercaba. Cuando la manija de la puerta estaba girando, la cabra ya no estaba por ningún lado, y al abrirse la puerta, caí al suelo de la impresión sin poder levantarme. Continuará.